Bueno, hoy vamos a hablar sobre las escuelas de Derecho, ¿sí? Que nos había quedado para atrás. No sé si hay alguna consulta sobre Profe, Sí, hola, ¿me escucha? sí, Abril, Si sí, yo tengo una consulta sobre la tarea de la actividad integrativa, sí, porque yo el martes no pude entrar, entonces ando media perdida en eso. No sé si lo podría volver a explicar. sí, te digo rápidamente, porque igual yo voy a hacer ahora después de esta clase, para ustedes y para la mañana voy a ponerles todo escrito en EVA, pero espera un poquito que voy a silenciar. Bueno, lo que ustedes tienen que hacer es trabajar en grupos de 7 personas, más o menos, 7 personas, elegir un tema que tenga relación con el derecho, y bueno, las pautas yo las voy a poner igual. Ahora lo importante más que nada es que tengas un grupo para trabajar, o sea, todos van a tener grupo. Sí, sí, grupo ya tengo, ya tenemos. Ah, bueno, y bueno, lo que estaba esperando para terminar esta clase, porque me gusta poner para los dos grupos a la vez, les voy a poner un archivo, a compartir un archivo que justamente hable específicamente lo que hablamos en la clase pasada, por aquellos alumnos que no vinieron. Y nada, digo, hacer un trabajo de investigación. Si bien esto empieza el primero, ya estamos ahí, ¿no? Cristina Lorenzo pide el link de WhatsApp. Bueno, digo, empieza el primero, digo, hay algunas tareas que ya pueden ir haciendo, por lo menos, digo, empezar a juntarse, o sea, decir con quién van a trabajar, y además elegir un tema de investigación. Digo, hemos hablado de varios temas, bueno, que ustedes pueden trabajar, que tengan relación obviamente con el derecho, con los socios jurídicos, con la ciencia política del derecho, o sea, trabajen con temas que ya conocen de repente o tienen curiosidad. Eh, Vale también trabajar con temas que ya hayan trabajado en alguna otra materia, sin que sea una copia, obviamente. Tiene que ser una investigación. Es una investigación que tiene un diseño exploratorio descriptivo como máximo, por lo tanto no lleva hipótesis, aunque nosotros vamos a estudiar hipótesis y va a ir para el parcial, para los dos últimos parciales. Y bueno, nada, digo, más que nada eso, no me acuerdo, digo, qué otra cosa dije. Bueno, un máximo de entre 10 y 15 hojas, máximo 20, eh, donde, bueno, les voy a dar la estructura también, o sea, un poco nos adelantamos porque el curso en realidad empieza en junio, pero a fin de que ya en junio estén trabajando sobre el tema, se nos ocurrió la clase pasada, poder, bueno, adelantarles un poco lo que va a pasar en la parte de taller, ¿sí? Van a aparecer alumnos nuevos, porque hay alumnos que ya tienen salvada la parte teórica, y también van a desaparecer algunos alumnos que tienen salvada la parte de práctico, de taller, ¿sí? O sea que es otra libreta, es otro grupo, pero obviamente que digo, los que tienen que hacer las dos están conmigo, o sea, no hay confusión en eso. De todos modos, ustedes tienen que verificar las dos listas, ¿no? El listado de la parte teórica y de la parte práctica, ¿sí? ¿Y podría hacer No, otra consulta? sí, dale. Más o menos, ¿qué temas van a ir para el segundo parcial? Porque al menos yo ando un poco perdida en eso. Sí, también les voy a poner eso. Ah, dale, gracias. Hoy,
le prometí bueno, hoy y el fin de semana poner, pero se lo voy a poner hoy. Los temas, digo, en realidad va todo lo que, para el segundo parcial, todo lo que no se, a ver, que lo que no fue para el primer parcial, va todo lo que dimos hasta el día antes del parcial, ¿sí? Que no me acuerdo qué día cae. 2 de junio. El 2 de junio, déjenme ver que cae. A ver si ustedes... A ver. El jueves. Es un jueves que viene, sí. O sea, el jueves que viene. O sea, va a ir hasta hipótesis. De todos modos, perdón. De todos modos, yo les voy a poner, para que queden más tranquilos, les pongo los temas y las lecturas que tienen que hacer. ¿Sí? Y bueno, es lo que va a ir, donde sí vamos a hacer un repaso. ¿Sí? Va a ser Profe, usted sabe que se le corta mucho, no se le digamos, escucha. la suma de todos los temas que... Sí, déjame ver qué es lo que pasa. Esperen un poquito. Mira eso. No, esto pasa que en casa se prende el microondas, se apaga increíblemente, no sé cuál es la relación entre una cosa y otra. Se apaga el internet. ¿Ahora me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, Sí, ahora les sí. decía que para la clase anterior al último parcial, que ahora digo, no tengo acá las fechas, no tengo el cuaderno, pero va a haber una clase que va a ser de repaso para el último parcial, no para el segundo, porque bueno, digo, los temas son relativamente pocos y van a ser claros, y sí, obviamente va a haber consultas para el segundo parcial por foro, ¿sí? Pero para el tercer parcial sí, nos vamos a encontrar, y les explico, o sea, como nosotros vamos a trabajar, más que nada para la gente que no vino la clase pasada o que no le quedó claro, vamos a trabajar en la parte de, digamos, del curso práctico que es un taller. No vamos a dar clases, salvo las clases sí, las primeras clases es que vamos a dar las técnicas, que son 3 técnicas que vamos a ver, o sea, luego vamos a dividir el tiempo que tenemos para que ustedes consulten con nosotros como tutores, o sea, no van a tener que venir todos a todas las clases, van a ver que va a haber horarios, días, sí, específicos, para que ustedes entren al Zoom y hagan sus consultas, o sea, va a ser un formato distinto, ¿sí? Formato de taller. Así que, bueno, digo, esos son los cambios que van a ocurrir a partir del primero, digamos. El 1 de junio, que es cuando empieza el taller, ¿sí? De todos modos, ya les digo, hay 2 clases que van a estar, 3 clases que van a estar dedicadas a lo que son las técnicas de investigación que vamos a dar. Seguramente nos demoremos 3 clases, capaz que lo damos en 2, pero por las dudas, ¿sí? Les digo 3 clases. Esas 3 clases van a tener que venir, ¿sí? Obligatoriamente, y esos temas no van para ningún parcial. Los temas, o sea, las técnicas de investigación, que son 3, no van para ningún parcial. ¿Por qué? Porque van a estar controladas en la aplicación que hagan de ellas en la entrega que se haga del trabajo final del taller, ¿sí? Entonces eso no se tienen que preocupar de estudiarlo teóricamente, igualmente lo van a tener que estudiar para poder aplicar bien las técnicas en el trabajo de taller, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta más, si se comprende.
lo que estoy diciendo. Bueno, puede pasar que como somos tantos, ¿sí? Bueno, hoy somos 100, pero en lista son muchos más. Pueda ocurrir que no todos los grupos no se alcance, digamos, a tener clase, digamos, ese encuentro de 10, 15 minutos que vamos a tener con cada grupo por lo menos una vez. Bueno, de todos modos lo vamos a buscar, aunque sea fuera de horario, y lo vamos a tener. Todos tienen el mismo derecho a tener un encuentro con su tutor. Los tutores las tutoras vamos a hacer Victoria y yo, que nos vamos a dividir los grupos. Francisco. Buenas noches, profesora. No sé si usted ya dijo la fecha o el día que hay que entregar el trabajo de taller. El trabajo de taller, bueno, después se los voy a poner también. En realidad es cuando termina el curso. Ahí ustedes van a poder entregar, que yo ahora no tengo la fecha exacta, pero ustedes capaz que se acuerdan cuando terminan los cursos. Ahí es cuando tienen que entregar. ¿Sí? De repente alguno precisa un día más, yo creo que también, el 27 por ahí. Pero 27 si alguno precisa un día más, vemos. O sea, el tema es que, bueno, nosotros tenemos que corregir. Y bueno, y otro tema que también tal vez no haya quedado claro, o por las dudas lo vuelvo a decir, es que el taller se salva con el trabajo de investigación. O sea, no hay manera, no hay examen del taller, hay examen de la parte teórica. Por lo tanto, ustedes digo, es muy difícil que no salven el taller. Yo les diría que casi imposible. Salvo que abandonen, que no hagan, bueno, que haya algún problema y que no presenten trabajo de investigación. O que el trabajo de investigación, digamos, no tenga un nivel suficiente como para ser aprobado, pero es muy difícil porque vamos a estar encima nosotros, ¿sí? Nosotras en este caso. En ese caso, ustedes no pueden dar examen. Sí, tienen un año para entregar el trabajo de investigación, ¿sí? Y nosotros lo que hacemos es hacer un acta complementaria con esas notas, solo por un año, o sea, hasta mayo del año que viene, ¿sí? Porque ya el periodo de julio ya no entra, ¿sí? Claro. El tema que Sí. yo preguntaba eso, porque para saber, claro, cuándo íbamos a poder hacer las consultas, todo, así que durante todo ese tiempo, antes de entregar, podemos ir consultando cómo vamos. Van a ir consultando a través de foros específicos. Va a haber un foro mío y otro foro de Victoria, y ustedes pueden ir consultando. Pero además de eso, Francisco, van a tener el grupo tuyo, por ejemplo, el grupo de Francisco va a tener un día y hora determinado como para poder hablar sobre el tema y sobre cómo van, en un Zoom específico donde solamente va a estar Francisco y su compañero, ¿sí? Van a ser 10 o 15 minutos, vamos a ver, depende de la cantidad que sean, y van a poder dialogar. Después no va a haber clases, sino que va a haber consultas, justamente, ¿sí? Porque lo que van a hacer es aplicar todo lo que se vio a nivel teórico. Claro. Recuerden que nosotros vamos a dar hipótesis la clase que viene, ¿sí? Y que no va a ir, o sea, va a ir va para los parciales 2 y 3 como tema teórico, pero ustedes no tienen que plantear hipótesis en el trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque nosotros le pedimos que sea un diseño exploratorio y descriptivo, máximo descriptivo. Entonces, esos dos diseños no llevan hipótesis, ¿sí? No tienen por qué llevar, o sea, no solo no tienen por qué llevar, no tiene sentido que lleven hipótesis. O sea, ustedes no van a tener que aplicar, pero sí van a tener que saber a nivel teórico lo que es una hipótesis, cómo está integrada, bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene, el martes que viene. Y bueno, no sé si te quedó claro, Francisco. Sí. Bueno. Y entonces de repente ya vamos a tener el trabajo medio hecho
quizás podemos presentarlo y lo que le falta o lo que le sobra, ¿no? Una cosa de eso. Sí, o sea, Claro. van a ir consultándonos y a su vez van a tener un encuentro que, bueno, a algunos les va a tocar el encuentro en las primeras etapas, a otros las últimas, pero de todos modos, digo, la tutoría se hace a nivel, digamos, a través de los foros, ¿sí? Ustedes van a ir preguntando, van a ir consultando, todo lo que necesitan. 30 de junio, según el calendario, ¿qué es eso? Que termina la clase, bueno. La finalización, sí, según lo que publicó Perfecto. Bedelía. Que publicó de Bedelía, ahí está. Bueno, sobre el 30 de junio van a estar entregadas. Puede pasar que alguno me pida un día más, bueno, algún día más, no hay problema, o sea, no, yo igualmente digo, tengo que corregir todos los trabajos para entregar esa libreta, o sea que no hay problema. Pero tampoco que se vaya muy lejos, ¿sí? De la fecha final. Por eso empezamos ahora como para decir, bueno, vayan pensando con quién van a trabajar, vayan pensando un tema que les interese, vayan consultándonos, ¿sí? Cuando estén armados todos los grupos, seguramente la semana que viene, vamos a pedir que la semana que viene ya estén armados, nos vamos a dividir y ustedes van a saber a quién tienen que consultar, ¿sí? A Victoria o a mí, ¿sí? Según Bueno, el muchas tutor que les gracias. toque. Gracias, No, profesora. gracias a ti por la pregunta. Barrios, Rodrigo. Profe, buenas noches, ¿cómo anda? Hola. Le hago una consulta, la saco un poco del tema. Mirando en EVA las notas y eso, estuve revisando todas las materias que tengo y me acordé que, ¿se acuerda que en la clase del 24 de marzo hicimos una tarea complementaria? Esa Sí. nota de esa tarea, ¿usted no la subió? Creo que se la queda a usted, la nota puede ser. No la subí porque no llevaba nota. Eso. llevaba nota. Está perfecto. Una duda que me había quedado nada más, muchas gracias. Sí. No, digo, lo que nos piden a nosotros es el promedio de los 3 parciales. Y el promedio de los 3 parciales quiere decir que tienen que sacar 6 en promedio, pero además con la condición de que hayan sacado 3 en el primer parcial y 6 en el último. Esas son cosas que son reglamentarias y que nosotros no podemos ir contra ellas. O sea, aunque les dé 5, algo, no hay manera Sí, de que está de claro subirlos eso. a 6. ¿Sí? Perfecto. No, te agradezco porque así queda claro, porque a veces después me dicen, no, profe, pero yo me saqué 5, no sé. Bueno, el reglamento dice 6. Protesten en los lugares que tengan que protestar, pero no conmigo, porque a mí si no me sancionan si yo no cumplo con el reglamento, ¿sí? Pero digo, me parece que también tiene una lógica, está pensado con determinada lógica, y es así, no es 5,7, es 6, a partir de 6 en adelante. Yo les puedo asegurar que el último parcial es muy difícil que les vaya mal, que saquen menos de 6. Es muy difícil, salvo que no hayan nunca estudiado nada, no hayan entrado a clase o hayan puesto que entraron a la clase y no participaron, estuvieron mirando tele, yo qué sé, o leyendo, o trabajando, no sé, y digo, es muy difícil que no lleguen a 6, ¿sí? Porque van a ser preguntas abiertas, estoy hablando del último que lleva como mínimo 6. Preguntas abiertas quiere decir que son preguntas a desarrollar sobre temas teóricos que ustedes van a tener que contestar en media carilla, máximo una carilla, yo qué sé, y contestando concisamente, no hay nada extraño, son preguntas sobre lo que dimos, y digo, entonces no va a haber dificultad en llegar a ese 6, ¿sí? Y bueno, después lo que tenemos que ver es el promedio, como les da el promedio. Si el promedio les da, bueno, si van a examen, el examen va a ser muy similar al parcial. En el parcial ponemos 7 preguntas para que contesten 5, y en el examen más o menos igual, ¿sí? Capaz que una pregunta más, ¿sí? Pero en el caso también,
en el examen, aquellos que sacaron una nota cercana a 6, yo después les paso o sea, obviamente las escalas, con qué van a ir, cómo van a ir al examen, los que vayan a examen, y van a ver que muchas veces superan altamente el promedio que tienen, ¿sí? Paulina, yo no estoy viendo porque creo que no está Victoria, así que no estoy viendo lo que describen. Sí, les pido por favor que levanten la mano. Paulina. Profe, sí, una consulta que no sé, a mí me preocupa un poco porque nosotros para hacer el proyecto vamos a tener que ya conocer las técnicas. Y yo pensaba que capaz que si podíamos dar primero las técnicas y después la hipótesis, porque si no se nos va hasta el 14 capaz, y después recién vamos a poder hacer el proyecto. No, porque ustedes van a poder, ustedes ya pueden ir haciendo un montón de cosas, por ejemplo, armar el marco teórico que lleva pila de tiempo, o sea, no. Hipótesis tiene sentido que vaya antes y se van a dar cuenta por qué. Tiene también su lógica, o sea, vamos a dar como ya les dije. Seguramente, digo, las técnicas las demos, yo les dije, en 3 clases máximo, pero no creo que lleguemos, que en 2 clases las vamos a ver. Y vas a ver que te va a servir lo de hipótesis, no es caprichoso, si el programa es te va a servir para, aunque no tengan que poner hipótesis, va a servir para repasar otros conceptos como problema, objetivos, ¿sí? Y les va a venir bien, o sea, tenemos que darlo antes. Pero bueno, gracias, profe. De todos modos, ustedes ya hay etapas que conocen y que ya podrían empezar, no tienen por qué, pero podrían empezar ahora, desde la elección de un tema, que es fundamental, ponerse de acuerdo en un grupo de 7 personas, qué quieren estudiar, si hay posibilidades, si es viable, hacer un estado del arte, plantear un problema de investigación, luego armar un marco teórico, y que va a tener mucho que ver también con la clase que vamos a ver hoy, ¿sí? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces vamos a hablar un poco de lo que son las teorías de derecho, que no tiene mucha ciencia, pero bueno, es importante para ser coherentes con lo que vamos a estudiar. Nosotros estamos en una materia, en una carrera que pertenece al área social y artística, o sea que tiene mucho en común con otras carreras sociales. ¿Qué quiere decir sociales? Que tienen como centro la sociedad, ¿no? Sociología, ciencia política, antropología, tiene mucho que ver. Lo que estudia el derecho, bueno, son normas, ¿sí? Las normas sabemos que son transmitidas a través de los procesos de socialización, ¿sí? Y que, bueno, hay un determinado grupo de normas que tiene una categoría especial y por eso integra el corpus jurídico, ¿sí? Pero claro, la forma de conocer el derecho, digamos, ha sido distinta a lo largo del tiempo, y de determinar qué es el derecho, ¿sí? ¿Qué es el derecho? Justamente, o sea, cuál es el objeto de estudio de esa disciplina, de esa ciencia que podemos llamar las ciencias jurídicas o derecho mismo, ¿sí? Ha sido complejo y ha sido distinto a lo largo del tiempo y de la historia. Nosotros siempre decimos, ¿no?, que el derecho nuestro es un derecho moderno, corresponde al proyecto de la modernidad, ¿sí? Y que tiene esa impronta, ¿no?, de lo que tienen que ver los valores modernos, ¿no?, de la modernidad, que están impregnados por todas las ideas de la Ilustración. O sea, formas de regularse, derecho hubo siempre, digo, de hecho ustedes estudian derecho romano, saben que hay mucha influencia del derecho germánico, ¿sí?, en lo que es el ordenamiento jurídico. Saben también que el derecho está también impregnado de algunas cuestiones que tienen que ver, por lo menos en el
en lo eurocéntrico, o sea, en Occidente, mucha relación con lo que es la tradición judio-cristiana, ¿sí? La Biblia, hay muchos valores y incluso bueno, que están impregnados, que se impregnan dentro de lo que son los valores básicos y fundamentales del derecho, pero incluso en algunas normas jurídicas, ¿sí? Por más que el derecho se haya en algún momento escindido de la religión, de la iglesia, ¿sí? Igualmente tiene una influencia bien importante en la tradición judio-cristiana. Pero bueno, las preguntas que nos podemos hacer, bueno, son ¿qué es el derecho? ¿Qué fundamenta el derecho? O sea, ¿qué hace que algunas normas sean consideradas jurídicas, sean jurídicas y otras no? ¿Qué conforma el derecho? ¿Qué comprende el derecho? Esas son preguntas clásicas, ¿no? Y que tienen distintas respuestas, ¿sí? Pero fundamentalmente hay tres respuestas, ¿sí? Luego pueden haber cuestiones que sean lo que se llama, bueno, después vamos a ver, pero digo que tienen que ver, que involucran estas tres perspectivas. Pero hay tres perspectivas que son, o sea, son como irreconciliables entre sí, ¿sí? Y que ustedes ya lo han visto en alguna materia, seguramente, ¿no? Si yo les digo iusnaturalismo, ¿qué les implica a ustedes? ¿Saben algo de eso? Las leyes. Los derechos naturales, levanten las manos, si no, no puedo. María Cristina. Sí, lo que creo recordar es una teoría, una filosofía que considera que hay una justicia inherente al ser humano, digamos, ¿no? Que entonces hay un concepto de justo que va más allá del derecho. Que no necesariamente Perfecto. corresponde con el derecho, pero lo que debemos buscar es la justicia, más allá de la norma. Hay como ideas o valores que están sobre lo que son las normas jurídicas. Está perfecto. Mariana. Sí, buenas noches, profesora. Sí, que están sobre el derecho positivo y tienen un origen natural, el naturalismo, y nos pertenecen a todos los seres humanos. Y se utiliza mucho, se centra mucho en la moral y en el razonamiento, ¿no? Totalmente. Perfecto. Tiene que ver con un periodo, además, que habla de la racionalidad, y que la racionalidad deriva en tiene determinadas consecuencias. Una de ellas es el derecho, ¿sí? El derecho tal cual lo conocemos hoy. Mariana, ya está. Daniela. Yo resumí 2 líneas de Larrauri, que dice que considera el derecho como una especulación sobre los valores, sobre la justicia, origen natural y racional. Perfecto, ¿sí? Ahí está. O sea, hay varias cuestiones metidas, ¿no? Racionalismo, el hombre y la mujer, en un principio el hombre solo, ¿sí? Es un ser racional, por lo tanto, tiene determinadas facultades que le permiten convivir de determinada manera. Pero a su vez, ¿sí? Hay algunas ideas que están por encima de cualquier ordenamiento jurídico, ¿sí? Que las dirigen, ¿no? Digamos que el iusnaturalismo es una escuela del derecho, una de las 3 escuelas básicas del derecho. Ya les digo, cuando hablemos de positivismo podemos hablar de neopositivismo, de neo-iusnaturalismo, de múltiples formas, pero digo, lo básico es lo que vamos a ver, ¿sí? El derecho de los hombres se separa de lo que es el derecho natural, ¿sí? Que es un derecho superior o divino. El derecho humano creado por los hombres, mediante lo que son las normas jurídicas, ¿sí? Que se producen, que son producidas por determinadas fuentes del derecho, ¿sí? Se distinguen de algo que es un derecho superior o natural, ¿sí?
que se compone de valores y principios justos, que tienen que ver con la justicia. Eso es lo que está por encima de todo, de cualquier ordenamiento jurídico. Son las ideas de justicia, de igualdad, ¿sí? Todas las ideas que se empezaron a manejar dentro de lo que fue la Ilustración, por ejemplo, ¿sí? La idea de, bueno, como les decía, justicia, Profe, igualdad. Sí, Rodrigo. que nuestro derecho, nuestra Carta Magna lo recoge en más de una oportunidad, si mal no recuerdo, del año pasado en Constitucional hablamos de eso, Sí, que estamos claro. basados, no sé en todo, pero en la mayoría en el naturalismo. Claro, sí, sí. El derecho natural, digamos, está basado en patrones de justicia, ¿sí? Y por lo tanto es obligatorio para el derecho humano, lo que el ser humano crea cuando crea leyes, basarse en esos ideales que están por encima y que están antes de el ser humano, ¿sí? Que son, digamos, inherentes a la calidad humana, ¿sí? Al ser humano. Una ley que no esté conforme con esos ideales de justicia, es una ley que no tiene validez para el naturalismo, ¿sí? No tiene validez, ¿por qué? Porque va contra esas normas inherentes, ¿sí? Entonces serían un capricho o quién sabe por qué motivación si los hombres harían una ley que fuera contra eso. Bueno, no es válida, no es legítima. El derecho humano, ¿sí? No estatuye derechos ni obligaciones porque están previstos, ¿sí? Por la norma legal. El derecho humano solo declara los derechos que ya existen en un orden superior, ¿sí? Lo que se hace, y bueno, el compañero hablaba de derecho constitucional, ¿no? Del constitucionalismo. Bueno, justamente, ¿no? Cuando hablamos de derecho constitucional, y creo que lo he dicho 25 veces más o menos, hablamos de las aspiraciones que tiene una sociedad, ¿no? Cuando hablamos del derecho penal, por ejemplo, hablamos de los miedos. Y justamente muchas veces el derecho constitucional apela a estos valores, ¿sí? Que están como por encima del derecho que hacen los hombres, ¿sí? En las leyes que se plantean los hombres. Hay algo que está por encima, que está como digamos, una sustancia, ¿sí? Que provee, que tiene que ser la base fundamental de lo que se legisla. Paulina. No, que con respecto a lo que decía el compañero de la Constitución, que de hecho el artículo 72 de la Constitución justamente lo que hace es reconocer todos los derechos inherentes a la persona, estén o no estén legislados. Entonces ahí como que da ese lugar y su postura de naturalista. Totalmente, totalmente. Cuando uno dice, bueno, y es muy general, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que es inherente? O sea, no hay una cuestión taxativa, sino que se apela a una especie de sentido común, ¿sí? Que determina que algunos valores están por encima, ¿sí? Por encima y lo que no se ajusta, cualquier ley que no se ajuste a eso no es legítima, no tiene valor. Por más que esté instituida y que haya cumplido con todos los requerimientos que tiene una ley para ser ley, ¿sí? Bueno, si va contra esos valores, digamos, sería una ley inconstitucional en el caso nuestro, ¿no? Cualquier ley que atente contra eso sería inconstitucional. La Constitución lo que hace en ese artículo 72 es justamente tener en cuenta esto que les estoy hablando, esos valores que están como por encima de cualquier ordenamiento, ¿sí? Paulina, ¿seguís con la mano levantada o querés decir algo? No, se me quedó levantada, ya la bajo. Bueno, Francisco.
Sí, creo que el tema este que estamos hablando, del artículo 72 de la Constitución y muchos otros, 2 o 3 más, no son muchos, son 2 o 3 más, tiene mucho que ver con los derechos humanos y las leyes que se están dictando y la jerarquía que tienen estos artículos, estos derechos humanos, ¿no? Que incluso están arriba de la Constitución. Exactamente. Muchas veces. Yo les iba a decir, ¿qué Claro. es lo que está por encima de la Constitución? Sí, sí, esto es. ¿Qué es lo que está? Los tratados, ¿sí? Claro, claro. Que generalmente hacen referencia a cuestiones de derechos humanos, de derechos fundamentales, de temas de migración, de apátridas, de nacionalismo, bueno, cosas que están hoy muy presentes, pero justamente, o sea, están por encima de la Constitución. Claro. Incluso, digo, la Constitución puede no contemplar, ¿sí? Esa ley fundamental que tienen los estados, pueden no contemplar alguno de esos derechos fundamentales, pero sale ahí el derecho internacional a decir, no, bueno, contra esto no se puede, ¿no? La Declaración de Derechos del Hombre, la Declaración de los Pueblos Indígenas, los pactos que se firman entre los distintos países, en los distintos estados, y eso está por encima de la Constitución, ¿sí? Bueno, justamente obedece a esta lógica, ¿sí? Algo más, Francisco, perdóname que te interrumpí. Sí, que claro, que yo el que más recuerdo, que es muy importante, es el Pacto de San José de Costa Rica, y es muy, muy importante. Hay más, pero creo que el que más estudiamos es ese. Exactamente, claro. ¿sí? Exactamente. Y van a ir viendo a lo largo de la carrera la cantidad que hay de cosas que se firman y que muchas veces los estados no cumplen. Si se cumpliera, justamente una de las críticas al naturalismo es eso, ¿no? Si realmente se cumpliera no habría conflictos, ¿no? Si uno cumpliera, los estados cumplieran con lo que firman, con lo que afirman dentro de su constitución, y lo que afirman entre los mismos estados, las normas que son, que están, digamos que están en sintonía con esos valores universales. Y bueno, la razón es muy simple, es porque las personas lo cumplen porque están en una justa sintonía con la justicia, con el sentido de justicia. Si la ley no es justa, no habría por qué obedecerla, ¿no? Pero sin embargo nosotros observamos otras cosas. Digo, ya les voy demostrando algunas críticas que se le hace al naturalismo. O sea, si todos tenemos impregnado en nosotros la idea de lo que es justo y lo que es injusto, lo que está bien y lo que está mal, realmente no habría, si aparece una ley que atenta contra esa justicia, esa equidad, ¿sí? Entre los hombres y las mujeres, ¿sí? No tendríamos conflictos, o sea, nadie nos podría decir, bueno, ¿por qué incumple la ley? Y porque va contra determinados principios que están por encima del derecho. Bueno, marche preso igual, porque usted no está cumpliendo con la ley. Bueno, esa es una de las críticas que se le hace, ¿sí? Se supone, para lo que es el derecho, el naturalismo, que las normas jurídicas cumplen con los patrones de justicia, ¿sí? De un derecho superior que puede tener origen divino o origen racional, ¿sí? Depende de los autores ahí. Las leyes, por lo tanto, si obedecen a esto, son justas, ¿sí? Si no, no son válidas. O sea, se considera derecho, en este caso, solamente aquellas normas, aquel corpus jurídico que se relacione
con esas ideas que están por detrás, ¿no? de justicia en general. Si no, no es derecho, ¿sí? Pero ¿qué pasa en la realidad? Bueno, Bruno. Hola, gracias, profe. No, lo único que quería decir, que capaz que se suma como una crítica al naturalismo, que yo lo que veo que el naturalismo es como que muy de Occidente, ¿no? En este planeta que vivimos. Que nosotros en realidad, por ejemplo, todo lo que es Oriente, yo la verdad como no conozco mucho. Por ejemplo, no conozco el derecho constitucional ruso, o el derecho constitucional chino, o de esa zona. Por ejemplo, hay un ejemplo que se da en el libro de Nino, cuando ellos hacen, una simulación a un juicio, que creo que es el juicio de Nuremberg. Y uno de los jueces, la crítica que hace, es que en el derecho constitucional alemán, en ese tiempo, daba como válido las cosas que estaban haciendo. Como hoy en día, por ejemplo, hoy en día estoy seguro que en el derecho constitucional ruso se avalan esa especie de invasión o táctica militar, como lo llaman ellos, como para hacer la invasión que hicieron, ¿no? Digo, por lo menos las noticias que nos llegan a nosotros. Sí. Entonces, esa podría ser, que es muy de Occidente, pero de Oriente funciona totalmente diferente, y nosotros que vivimos en el mismo planeta. Y no solo Oriente, está perfecto lo que decís, no solo Oriente. Quédate en Latinoamérica nomás. Y vas a ver, nosotros, bueno, no en este año, pero el año pasado, hablamos de interculturalismo, de culturalismo, de multiculturalismo, y justamente tuvimos que reconocer que en un mismo estado, muchas veces viven distintas naciones, con distintos conceptos de lo que es justo y lo que es injusto, ¿sí? Por eso existen los estados plurinacionales, por ejemplo, ¿sí? Existen los estados plurinacionales porque hubo que reconocer que en realidad el Estado-nación era una ficción, ¿sí? La noción de nación como algo compartido por toda la población en un determinado territorio era bastante confuso, y muchas veces en Occidente, porque a veces los repartos de países, ¿sí? De territorios después de una guerra, de un enfrentamiento bélico, terminan con un pacto donde hay un montón de países que se reparten territorios que han quedado, bueno, entonces ahí no, el Estado-Nación no tiene mucho sentido. El Estado-Nación, la base que tiene es que representa a una nación en un territorio determinado. Bueno, eso ha quedado, digamos, evidenciado que no es así. O sea, que muchas veces los estados surgen a partir de pactos políticos, ¿sí? Que se hacen, por ejemplo, después de una guerra, ¿sí? O de una crisis determinada. Entonces, bueno, el hecho de que existan estados plurinacionales, por ejemplo, Ecuador. Ecuador tiene un estado plurinacional, o sea, son todos ecuatorianos, todos tienen su documento de identidad y su pasaporte dice ecuatorianos, pero hay algunas comunidades que tienen sus propias prácticas de derecho y su propia concepción de derecho y de derechos humanos, ¿sí? No se olviden que el derecho humano como tal aparece con las ideas de la Ilustración y bueno, se terminan como de configurar con la Revolución Francesa y la Revolución Americana antes, ¿sí? Pero para un pueblo originario de América, el derecho humano no tiene sentido si no está contemplada también la naturaleza, ¿sí? Y eso hoy por hoy convive en distintos estados, ¿no? Entonces son críticas, o sea, hay factores culturales, o sea, la mirada, como bien dicen ustedes, del naturalismo, que tiene muchas corrientes adentro, pero yo lo hago fácil hoy porque estamos dando metodología, no estamos dando teorías jurídicas. Justamente tiene una mirada muy occidental, de acuerdo a los valores, como yo les decía, los valores judio-cristianos, eurocéntricos, ¿sí? Que excluyen una gran parte de la población mundial, capaz que a la mayoría,
¿sí? Que tienen otros valores, que entienden por justicia otras cuestiones, ¿sí? Y que no, de repente que no es un derecho humano o dentro del derecho penal no se concibe que esté el derecho de propiedad, ¿no? Como que fuera un atentado contra el derecho de propiedad sea un delito, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Son bien distintas las comunidades, y muchas veces a la interna del Estado-Nación. Mariana. Sí, trayendo otra vez el ejemplo del compañero sobre el juicio, me impactó mucho cómo, cómo dejan de lado la moral y solamente se rigen por lo que dice la ley, y lo que dice la ley es correcto sí o sí, no importa el daño que puedan provocar. Claro. Esto me generó como algo como diciendo, ¿cómo puede ser si hicieron Es muy tal chocante. maldad? Es impresionante, me quedé como impactada con es esa muy parte. chocante, o sea, Justificar, la excusa es que eso claro. es lo que estaba en la ley. Horrible. Eso es lo que estaba en la ley. O sea, a mí me decían que yo tenía que matar y tenía que exterminar y mandar a otros seres humanos a la cámara de gas. Y bajo eso, yo sé que es una cosa ficticia, ¿no? Pero bajo esa concepción lo declaraban inocente. O sea, ese juez, supuesto, le decía que era inocente de algo espantoso que había hecho. La verdad que Bueno, esa parte me choqueó. Totalmente. Ahora vamos a llegar a ese razonamiento, al razonamiento que lleva a eso, justamente. O sea, desde un razonamiento y un naturalista es impensable, digamos, absolutamente imposible de avalar un argumento así para defender personas que directamente decidieron que por una razón étnica o cuestiones raciales, haya personas que tuvieran que morir, desaparecer directamente, morir de hambre, o morir en las cámaras de gas, o morir fusilados. Bueno, la aniquilación de un pueblo entero, ¿no? Como fue el Holocausto. Pero también otros pueblos murieron, ¿sí? Los gitanos, 20 millones de rusos, bueno, en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahí, bueno, se abrieron los ojos. Y en el juicio de Nuremberg apelan a otra cosa, que es lo que vamos a ver ahora, y no a el naturalismo, porque no le sirve, sino, ¿cuáles son los valores que puede defender? ¿Qué valores universales están atrás de la masacre de un pueblo? ¿Sí? Y más en Europa, ¿no? Que en Europa, digo, había como un consenso, ¿sí? Acerca de lo que eran los valores supremos, ¿no? Para el ser humano. Adrián. Sí. 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 Tal cual. Tal cual. Y lo que, sí. Porque hay otros valores, hay otros valores.
Justamente, ¿no? Lo que tú decías, por ejemplo, la nueva agenda, lo que conocemos como nueva agenda de derechos, ¿no? Matrimonio igualitario, leyes, digo, que han promovido nuevos derechos humanos en los últimos tiempos, hablan justamente de que el derecho es dinámico, como cualquier hecho social, ¿no? Hablando en el sentido urgeniano, o sea, como cualquier hecho social es dinámico. Y muchas veces lo que no se consideraba un derecho, ¿sí? La mujer en algún tiempo pertenecía a la esfera privada, ¿sí? Estaba resignada a la esfera privada, al domus, ¿sí? Por lo tanto, el hombre era el que estaba en la esfera pública y se establecía como un límite que no podía pasar la mujer. Bueno, cuando la mujer empezó a protestar, de repente primero por el tema del sufragio, que el sufragio realmente fuera universal, bueno, se empezó a ver un conflicto y bueno, y finalmente, o sea, muchas veces lo que nosotros denominamos desde la sociología jurídica, los movimientos sociales, son los que logran, ¿sí?, establecer como un derecho sustancial, digamos, a ver, ¿cómo les puedo decir? Necesario, ¿sí? Algunos derechos que antes no se pensaban, ¿sí? Por ejemplo, el matrimonio igualitario. Por ejemplo, la figura del femicidio, como una figura diferente del homicidio. Hasta no hace tanto tiempo, el hombre podía divorciarse porque la mujer era infiel, pero la mujer se podía divorciar por si el hombre era infiel, no. ¿Por qué? Porque respondía a unos determinados valores, ¿sí?, que tienen que ver con el patriarcado, que es un valor fundamental en el pensamiento moderno. Bueno, los movimientos sociales han logrado justamente lo que dice Adrián, consagrar determinados derechos como fundamentales, ¿sí?, que no fueron pensados de repente en el siglo XVIII. Exactamente, digo, o sea, el derecho es dinámico, va cambiando, y lo que la gran crítica, digamos, para hacerla resumida a esto, es que no hay una coincidencia. Primero, no hay una coincidencia total entre lo que serían los valores universales, que habría que ver cuáles son, ¿sí?, y el derecho que realmente se ejerce en un Estado-nación. Y por otro lado, hay distintos valores, ¿no? Como decía Adrián, digo, o como decía, no sé si no fue Adrián mismo o otro compañero, en otras sociedades hay otros valores supremos, ¿sí?, que de repente no tienen nada que ver con los valores eurocéntricos. Nosotros estamos siempre con esa base, ¿no? El derecho nuestro, eurocéntrica, de tradición judío-cristiana, con algunas cuestiones que son prácticamente transcripciones de la Biblia, ¿sí? Y determinados valores que se consagraron en lo que fue el siglo de las luces, ¿sí?, y que se consideraron fundamentales, pero para otros pueblos, digo, eso no fue así. Hay otros valores, ¿sí? Hay distintos valores. Adrián. Sí. Sí. Qué choque de civilizaciones, ¿no? Qué choque de culturas tan grande. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de estar en Marruecos, que está súper ligada a Europa y que es muy fácil cruzar. O sea, de hecho, uno lo ve desde España, de Andalucía, tú ves Marruecos. Y que bueno, digo,
ya cuando uno llega se siente totalmente extraño, ¿no? Cosa que no le pasa en otros lugares. Y bueno, desde la revisación que te hacen a una mujer, por ejemplo, en el aeropuerto, que es bastante impresionante, yo no me lo esperaba, si no hubiese ido, hasta decir, bueno, no, justo en Ramadán, digo, mi marido que fuma, ¿no? Apague el cigarrillo, y ese tipo de cosas, ¿no? Que nos chocan, o no, quiero una cerveza, no, acá no se toma alcohol, o sea, ese tipo de cuestiones, y que te miran o sea, realmente consternados, ¿no? Como, ¿por qué? Porque hay otros valores. Entonces uno se siente como sapo de otro pozo en ese lugar, y más cuando uno va así, sin digamos, con ganas de hacer turismo nada más, y pensando que va a tener un estatus especial por ser turista, no. ¿Sí? Y no estoy criticando, ojo, no estoy criticando Marruecos, estoy diciendo, hay otros valores, ¿sí? Capaz que está bueno, ¿no? Lo de no fumar o lo de no tomar alcohol. Pero digo, el tema es que estamos acostumbrados a otra cosa, y es cruzar unos pocos kilómetros en el Mediterráneo, y cambia totalmente, ¿no? El chip es otro. Y es muy fuerte, ¿sí? Es muy fuerte el cambio que se vive, y justamente, entonces digo, cuando uno habla de derechos universales, ¿es posible hablar de derechos universales? Anda a decirle a un musulmán que tal derecho es universal y que otro no. Bueno, fíjate, nomás lo que están comentando sobre el mundial, o sea que podrían, digamos, como hacer una excepción, ¿no? Y decir, bueno, vamos a hacer un poco de, digamos, de tener un poco de, digamos, tolerancia con los comportamientos eurocéntricos, y sin embargo, no, te dan esto que vos decís, que son 3 páginas, yo no sabía, de una serie de comportamientos que tenés que tener. La veo difícil, además, para hinchas de un cuadro, tener esos comportamientos, ¿no? Pero tan distintos. Entonces digo, ¿hay derechos universales? ¿Qué quiere decir universalidad de los derechos? ¿Sí? Es muy difícil. Y ojo que no estoy hablando mal de otras civilizaciones, de otras culturas. Justamente estoy diciendo que son otras culturas y que tienen otros valores, ¿sí? Que no tienen por qué ser los mismos que los eurocéntricos, ¿sí? Mariana. Sí, siguiendo tu línea, es que ¿quién puede decir que nuestros valores están correctos y los de ellos están mal? Ese es todo un tema, porque no hay nadie que pueda decir, no hay forma, no hay forma. Entonces, en realidad, los derechos humanos hay que agarrarlos con 2 pinzas. Totalmente. Te digo más, con respecto, yo me considero feminista, o sea, no tengo problema en decirlo. Hay muchos feminismos que consideran que bueno, que hay cuestiones que la mujer musulmana, digamos, padece, sufre, no sé qué, como que la mujer musulmana no tuviera voz. La mujer musulmana tiene voz, y yo la he escuchado, ¿sí? Hay cuestiones que son inaceptables para nosotras, mujeres, que venimos de un contexto totalmente distinto, ¿sí? Pero las mujeres musulmanas tienen voz. No es cierto que tengamos que las mujeres con raíz eurocéntrica salir a reivindicar los derechos, también los reivindican, ¿sí? Y les puedo, ahora no me acuerdo porque son nombres difíciles, pero les puedo nombrar un montón, si quieren, les puedo mandar un montón de mujeres que escriben o que hacen arte feminista, y que, bueno, denuncian algunas situaciones y otras las reivindican, ¿sí? ¿Por qué? Porque son culturas distintas, y vivimos en un mundo multicultural, y eso nos es muy difícil de aceptar a quienes procedemos de una raíz eurocéntrica. Y esto genera dentro del feminismo muchas discusiones y posiciones muy enfrentadas, ¿sí? Donde, no, yo no te acepto, hay cuestiones que son universales para la mujer. Bueno, pero la mujer también tiene voz, no es ninguna tonta, ¿sí? Y puede ser, sí, que haya situaciones de violencia, como también las hay en Occidente,
pero también digo, tiene voz y hace mucho, ¿sí? Si ustedes leen cualquier mujer que escribe desde las experiencias de la Nakba, Palestina, por ejemplo, o sea, la expulsión que hubo de Palestina, hay muchas mujeres que reivindican sus derechos, que pretenden seguir con su cultura, y bueno, la Nakba quiere decir en musulmán algo así como la expulsión, o el desastre, ¿no? Porque es cuando las sacaron de sus lugares, porque no es cierto que Palestina estaba desierto, no era un desierto, había gente. Es como la campaña de Roca del desierto en Argentina. ¿Qué desierto? Estaba lleno de mapuches, ¿sí? No había ningún desierto. Desierto con respecto a la visión eurocéntrica, pero ojo con esas cosas, ¿sí? La Patagonia Argentina era una república mapuche, o un territorio, una comunidad mapuche, por no decir la república, una comunidad mapuche, y lleno de gente, que fue arrasada, ¿sí? Y esclavizada, entonces con otros valores. Entonces, claro, para Roca era la conquista del desierto. ¿El desierto de qué? Desierto de las ideas que tenía Roca, con respecto a lo que tiene que ser una sociedad. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y saber escuchar. Son temas muy delicados estos, ¿no? Bueno, ni que hablar, Adrián, acá con los indígenas, lo que hubo, bueno, realmente fue un genocidio, y las personas que sobrevivieron a ese genocidio se tuvieron que camuflar entre la población, fundamentalmente la población rural, y bueno, hoy por hoy se están descubriendo, ¿no? Desde el punto de vista genético, pero además de las tradiciones, cómo hay personas que se acuerdan de lo que decía la abuela, que decía su abuela, de cómo curar tal cosa, bueno, que tienen que ver con tradiciones de los pueblos originarios de acá, y se está tratando de recuperar esa memoria, que fue invisibilizada. No solo invisibilizada, fue diezmada, ¿no? Bueno, esas cosas, digo, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando, digo, miramos desde una mirada no multicultural, intercultural, que es distinto, y capaz que lo vieron el año pasado, justamente, ¿sí? Lo que tenemos que apelar es a un diálogo de cultura, un diálogo cultural, para poder comprender al otro, ¿sí? Ponerme en el lugar del otro. O sea, no, los valores universales eurocéntricos no tienen por qué ser los valores, como decía hoy un compañero, de toda la humanidad. Sí, Francisco. Sí, justamente ese tipo de temas, sí. Que miramos Oriente y miramos Occidente, ¿no? Pero todas estas culturas, en el fondo, la raíz es la religión, ¿viste? Me parece a mí, ojo, capaz. Es la religión que fue lo primero que puso las reglas, ¿viste? De cómo comportarse. Sí. Y de ahí se ha ido transformando, ¿no? Pero pienso que Occidente se ha ido cada vez separando más. Somos los que nos separamos más de la religión, que el Oriente está muy apegado todavía a la religión, me parece a mí. Por eso son ellos más rígidos, ¿viste? Que nosotros, y nosotros parece como que, no sé, capaz que no avanzamos nada. Parece. Pero sí, por eso te digo, parece que somos más avanzados, que somos el futuro, pero no sabemos, es el tema. Y ellos todavía respetan mucho todas esas cosas, y nosotros ya mucho lo hemos, no sé si superado o atrasado, no sé. Exacto, o sea, en ese caso, digamos que el derecho se corresponde directamente con la religión, de repente, claro. Y con una interpretación de la religión, ¿sí? Con una interpretación. En el caso nuestro, sí hubo una separación, o sea, se cambió, como se dice, se cambió a Dios por la razón, ¿no? En el siglo XVIII. Pero ¿cuánto quedó? ¿Cuánto quedó de los valores que están en la Biblia? Que prácticamente son transcripciones de reglas, ¿no? Entonces digo, y de valores. Sí, para mí que me quedó mucho. Y entonces que le está modificando cosas, pero en el fondo, todas las tenemos, nos crecemos con eso. Y después vamos aprendiendo las otras cosas. Recién. Exacto. Sí. Y que ahora también muchos niños están creciendo sin esos valores cristianos.
¿viste? Y estamos viendo que están pasando cosas muy feas, porque hay cosas Sí, básicas que no las respetan. claro, bueno, también hay que definir lo que es básico, pero No, te hablo de la muerte, de cosas grandes, ¿viste? Del sí, asesinato, ahí está. y son cosas Pero bravas, digo, ¿viste? bueno, digo, ojo cuando juzgamos desde un lugar, ¿no? Es como yo les digo cuando hablamos de feminismo en otras materias, ¿no? En sociedad y derecho o en la actividad integrativa, hablamos de feminismo. Digo, ojo, una cosa es ser mujer, blanca, rubia y de ojos claros, Ah, y sí, ser feminista, y otra ni cosa es hablar. ser negra y Sí, sí. feminista, o mujer, ¿sí? Nada Negra más y que pobre, eso. negra y pobre, lo Y peor. pobre, Pobre, sí, sí, ahí sí, está, sí. negra y No pobre. tiene, sí, sí, lo peor. Sí, sí, Exactamente. Entonces sí, sí, digo, ojo con esas cuestiones universales porque no son tales. claro. Eh, ¿Cómo es la forma de pensar? Sí, Daniela, pero opina, digo, estamos acá discutiendo, digo, no tengas vergüenza de participar. Adrián. Totalmente. Claro, exacto. ¿Desde qué valores? Sí, sí, o sea, es todo muy relativo digo, y es bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo, o sea, cuando uno se pregunta esas cosas, o la figura del buen padre de familia. Figura del buen padre de familia es una cosa absolutamente patriarcal, machista, o sea, ¿qué quiere decir buen padre de familia? ¿Qué diferencia hay con buena madre de familia? ¿No? En una sociedad además donde generalmente la que se hace cargo de los cuidados es la mujer, ¿no? El buen padre de familia, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Eso está en las leyes, o estaba hasta hace poco, ¿sí? En el Código Civil. Por eso, exactamente, pero justamente lo que decían hoy, es dinámico, el derecho es dinámico. Y hoy por hoy hablar de la figura de un buen padre de familia no quiere decir nada, o sea, o puede querer decir muchas cosas, ¿sí? Es bastante complicado. Entonces, justamente, entonces hay cuestiones que en algún momento se pueden considerar universales y que, bueno, en su momento fue absolutamente revolucionario el poner, hablar de la razón, de todo lo que se produjo en Occidente, que fue muy bueno, fue realmente bueno, y que permitió adquirir una serie de libertades, no estamos criticando eso, pero que la universalidad de determinados valores es relativa según la mirada cultural que se haga de ellas, ¿sí? Claro, profe, Y disculpe. que, sí, Solo quería Bruno. agregar que, como bien estaban diciendo con Adrián, si esos valores o esa moralidad va cambiando en el tiempo, muchas veces, o como lo hace el juez, que en realidad el juez cuando va a hacer sentencia no se rigen esos valores morales. O sea, en realidad no se está rigiendo mucho en el naturalismo, entonces. Capaz que es un poco, se rigen en la norma, como es el segundo ejemplo cuando estaban haciendo el juicio hipotético, Sí, o sea, la segunda postura. Porque al fin y al cabo, bueno, sí. somos Y esclavos incluso de la nuestras propias tercera, el normas. realismo jurídico.
Claro, somos esclavos de nuestras propias normas para no caer en esa moralidad que no sabemos una cosa y entramos en esa Exacto. duda. Es bien interesante la relación, y bueno, es un tema de filosofía jurídica, las relaciones entre la moral y el derecho, ¿sí? O sea, no estamos inventando nada, estamos constatando cosas que se siguen discutiendo hoy por hoy. ¿Por qué nace el positivismo jurídico? Cuando aparece el positivismo jurídico, y justamente por algunas de las cosas que estamos diciendo, ¿no? O sea, para el positivismo cada grupo, cada comunidad o cada estado, ¿sí? Para hablar en términos occidentales, respaldado en su propia fuerza, es creador del derecho, ¿sí? La génesis del derecho está en el Estado, porque tiene determinada fuerza para hacer cumplir las leyes, y eso es el derecho, son las normas jurídicas, ¿sí? Que salen de determinado Estado, y que no necesariamente coinciden con determinados valores que de repente en un Estado se comparten y en otro no. El grupo social lo que quiere es preservar, digamos, la unidad, ¿sí? Entonces, lo que se busca, digamos, es la ausencia de conflictos, la obediencia a las leyes, ¿sí? Bueno, la falta de enfrentamientos, o sea, que no haya enfrentamientos. Entonces, tiene una finalidad práctica, ¿sí? Y no refiere a una justicia, como dicen los positivistas, abstracta, ¿sí? Una justicia que sería abstracta, una idea de justicia que sería abstracta, y que cambia según el Estado, ¿sí? Bueno, las normas que son válidas para el positivismo, ¿sí? Son las que son, bueno, las que son válidas para el sistema jurídico, o sea, que producen derechos y obligaciones dentro de un Estado que tiene un territorio, una nación, ¿sí? Y basta con que sean aprobadas legislativamente para que esas leyes sean legítimas, sean legitimadas y sean obedecidas, tengan que ser obedecidas. Mariana. Sí, algo que me llamó la atención, o que lo leí por allí, o lo razoné así, porque lo anoté en mi cuaderno, es que cada problema tiene una solución unívoca en el positivismo, ¿no? Si hay algo que yo aprendí en lo que llevo en la facultad, es que no es así, de que cada problema tiene infinidad de soluciones, y el derecho cambia continuamente. No es algo que es lineal. Entonces, eso me hizo un poquito de ruido. Sí, ahí está. Es una de las críticas, te has adelantado. ¿Por qué se cumple el derecho? ¿Dónde está es la razón por la que se cumpla el derecho? Y para los positivistas, ¿sí? Contrariamente a lo que piensan los naturalistas, el fundamento de la obligatoriedad, ¿sí? Del cumplimiento del derecho, es que está legitimado, porque está hecho por un Estado que está legitimado por determinada población. Entonces yo lo que salga del poder legislativo, ¿sí? Que fue democráticamente elegido, de acuerdo a las pautas que tiene determinado Estado, bueno, yo tengo que cumplir eso, con cumplir con esas obligaciones y gozar de esos derechos que me permite la ley, alcanzo, digamos, es legítimo, y digamos que se minimiza la posibilidad de conflicto social, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que es el derecho para el positivista? La norma jurídica. La norma, ¿sí? La norma jurídica, eso es el derecho, ¿sí? Francisco. Y bueno, y hablamos que el tema del cumplimiento del derecho, porque ya lo tenemos internalizado. Entonces,
sale una ley y ya la obedecemos, pues ya tenemos internalizado que tenemos que obedecerla, ¿no? No lo pensamos dos veces, no lo discutimos, así, directamente. Exacto. Aún no conociendo, ¿no? La ignorancia de las leyes no sirve de excusa. Pero, o sea, para la escuela positivista, ustedes habrán escuchado hablar de Kelsen, incluso en secundaria, de Hart, ¿sí? El derecho está constituido ¿por qué? O está construido sobre la base de ¿qué? De normas jurídicas que hace un legislador que está legitimado para eso, y que el Estado además tiene el poder de hacerlas cumplir, ¿sí? Y que el juez tiene que atenerse a esas reglas, ¿sí? Y no salirse de eso, interpretar esas normas para poder hacer justicia, ¿sí? Esa es la idea central del positivismo. Hay distintas, como les digo, distintas ramas, van a leer a Bobbio más adelante, o sea, yo no les voy a estar adelantando cosas que ni complicándoles la vida, pero de Kelsen seguro escucharon hablar y habrán dado algo. Hart también es conocido. Incluso digamos en algunas tradiciones positivistas se niega la posibilidad del juez de generar derecho. ¿Qué quiere decir esto? En algunos países, ustedes saben, en otro tipo de ordenamientos, que la jurisprudencia es una fuente fundamental del derecho, ¿no? Ustedes habrán visto las películas norteamericanas, donde dice, bueno, el juez ajustándose a la sentencia que ocurrió el 5 de abril de 1958, en un caso similar, bueno, el juez tiene que dictar sentencia de acuerdo a eso, ¿no? Más o menos así. Yo lo digo como socióloga, no lo digo con la precisión que lo puede decir un abogado. Pero, bueno, justamente, esa posibilidad para el positivismo no existe. Por lo menos para el positivismo clásico, no existe, ¿sí? No estoy viendo porque estoy sola hoy y no veo el chat, por eso les pido, veo 47 mensajes. Sí, es porque, digo, en Estados Unidos, por lo que nos llega a nosotros en las series y en las películas, ¿no? En Estados Unidos, en varios países de Europa, hay unas series colgadas que hablan solo de lo que son jurados, por ejemplo, o sea, están usando la jurisprudencia también y otra cantidad. Claro, exacto. Pero la jurisprudencia como una fuente, que es fuente del derecho, pero como una fuente fundamental, o sea, el tipo se sienta, el juez, y dice, bueno, a ver, entonces viene el abogado y dice, según la sentencia tal, todo de ¿sí? De norma. Pero bueno, en el positivismo, por lo menos el positivismo clásico, no se hace eco de eso. Dice, no, es imposible. El juez es un simple aplicador de la ley, ¿sí? Y tiene que aplicar la ley, interpretarla según digamos, el sentido que le otorgó el legislador, ¿sí? Y no salirse de eso. O sea, el juez es un simple aplicador de la ley. Una pregunta. Sí. Disculpe la interrupción. Justo ese ejemplo que estaban dando, que el juez como que crea derecho en esos países donde la jurisprudencia sí es fuente de derecho. Hace en el caso de Estados Unidos, creo que los jueces se eligen por elecciones, ¿no? No sé si, creo que, no estoy equivocado, pero Depende creo del que es estado, así. en realidad. Depende del estado. Sí, pero yo no sé. No sé. Y hay estados en los que los jueces hacen lo que para nosotros sería como una campaña, Claro. tal como acá hacen los políticos, y prometen tales y tales cosas. Claro. Pero yo lo que me Yo pregunto, no lo sé, yo creía que en ese caso eran más bien los fiscales, pero ahora me dejan con la duda, no lo sé. No tengo respuesta para eso porque no es mi pero lo que experticia. quería preguntar, profe, si es en el caso de que los jueces fueran electos, como decía la compañera también, en ese caso no sería capaz que electos por mismo los ciudadanos, ¿no? En ese caso la justicia no sería un poco más democrática, ahora mismo para los ciudadanos. O mismo el derecho sería más democrático. No, en todo caso, digo, lo que tú estás diciendo, bueno, que tendría los mismos poderes que un legislador, porque el legislador fue elegido.
pero no, digo, acá lo que se dice que no, que justamente No el juez los tiene mismos poderes, pero como que llegaría capaz no, que... digo, fue Yo creo que elegido en como ese caso legislador, en entraría, ese sentido. Pero no, lo que te dice el positivismo es que no, que el juez es un aplicador del derecho, que está al servicio del derecho, de la norma jurídica. Tiene que aplicar el derecho, ¿sí? Y aplicar el derecho quiere decir aplicar las leyes que están vigentes en un país. María Victoria. no, que yo creo que si los jueces fueran elegidos por los ciudadanos, eso haría que los jueces capaz que perdieran un poco la imparcialidad, ¿no? Porque todo se convertiría como en una campaña política para obtener ese cargo. Y bueno, ¿cómo obtenés votantes? Haciendo Claro. algo por ellos. Sí, es medio raro, ¿no? O sea, a mí me parece muy Como extraño, que se pero bueno, puede desvirtúa su pasar. función. Puede pasar, pero es muy extraño. O Sí, sea, lo que es raro pasa porque es que hay una... además, A ver, Magalí. perdón, sí, esto lo dimos en procesal y a todos nos pareció muy raro porque no es para nada compatible bueno, con nuestro sistema y lo que conocemos nosotros. Claro, Y el profesor nos dijo que, claro, en Estados Unidos, que es el caso como el ejemplo más claro, hay estados en los que sí, los jueces hacen lo que nosotros veríamos acá como una campaña política, prometiendo cosas y que ante determinadas situaciones van a fallar de tal manera. Y obviamente que se puede dar que una vez que llegan, que obtienen el cargo, al final no terminen fallando de esa forma. Y entonces, ¿qué pasa? Y ahí el profesor nos dijo que está estipulado que una vez que llegaron al cargo, ya no se los puede sacar por no cumplir con lo que prometieron, a no ser que, bueno, se manden alguna macana o algo, pero no, claro. no se les puede sacar. Sí, no claro, para nosotros es como inconcebible. Acá lo que hay es una carrera judicial donde uno empieza siendo juez, y quién sabe en dónde, bueno, después va escalando y va llegando a los tribunales, etcétera. Digo, no hay, por cuestiones, digamos, de méritos, ¿no? Claro, ahí solo se les exige ser abogados para eso, pero no Uy, sí. tienen ninguna Quedan 3 preparación. minutos de clase, me dicen, sí, tiene razón. Bueno, ahí están compartiendo, Gabriela está compartiendo algo. Bueno, se imaginarán que la crítica al derecho positivista es, sí, el ordenamiento jurídico siempre persigue la unidad del grupo, si fuera así, ¿no? Si uno cumpliendo todas las leyes viviríamos en una sociedad ideal también, y no vivimos en una sociedad ideal, ¿sí? Y luego está el realismo, que uno habla del realismo o sociologismo jurídico, y son muchas escuelas, en realidad son muchas escuelas. Es como cuando uno habla de la criminología crítica, y bueno, pero no puede hablar de un autor, se habla de muchos, entonces es muy heterogénea. Y bueno, en realidad, bueno, justamente le da más importancia el realismo jurídico a la aplicación que hace el juez de la ley, ¿sí? Autores que puedan conocer o que, bueno, que nos lo van a ver en algún momento, Alf Ross, ¿sí? Entonces, dice, o sea, quiero ir rápido para terminar, que las leyes son directivas nada más que directivas para los jueces y para los tribunales, ¿sí? Las normas jurídicas que provienen de la llamada fuente de derecho no tienen aplicación inmediata, ¿sí? Son solo figuras, ya que son simples proclamas. Y después el que decide es el juez, ¿sí? O sea, pone el acento, esta teoría, en la aplicación del derecho, ¿sí? No en la creación, sino en la aplicación. Entonces digo, por eso se llama realista, es lo que ocurre en la realidad. ¿Y cuál sería el fundamento de la obligatoriedad de las leyes, no? Es la sentencia, las sentencias judiciales más que las leyes, ¿sí? La ley es una simple directiva que va dirigida a un juez más que a la población, ¿sí? Y quien obliga a través de su pensamiento o su resolución a determinado comportamiento.
Bueno, acá la jurisprudencia tiene una gran fuerza, ¿no? Lo que es la jurisprudencia, contrariamente a lo que sucedía en la teoría anterior. Y bueno, no mucho más porque se me termina la clase. Una crítica, ¿sí? Les voy a poner de una crítica que se le hace a las corrientes realistas, la falta de certeza, pues en muchos casos no se sabe lo que va a decidir el juez, justamente, o sea, lo que decide el juez puede muchas veces tener que ver con su trayectoria biográfica, con el contexto social, cultural, digo, ¿no? Esa es una de las críticas. Y así es que aparecen después distintas versiones donde hay otros autores, pero yo no los quiero entreverar, yo quiero que repasen y que lean bien de estas teorías, porque hay otras alternativas que tienen que ver con el tridimensionalismo, ¿sí? Por ejemplo, con la teoría egológica del derecho de Cossio, que es un argentino. O sea, hay múltiples fórmulas donde se alternan y se hace un mix con las distintas teorías. Pero digamos que son las tres que son irreconciliables, son estas, ¿sí? Por eso me interesa que ustedes profundicen en esto y que también lo usen en el marco teórico, ¿no? O sea, que digan, bueno, ¿desde dónde voy a mirar mi problema de investigación? Y haya una justificación. Obviamente, bueno, ahora se nos termina la clase, pero de todos modos, digo, ahí tienen la lectura de Carlos Nino, y tienen alguna lectura más, que ahora no me acuerdo qué más les puse, pero les puedo poner alguna cosa, si necesitan alguna otra cosa. Pero la lectura de Nino es fundamental. Sí. ¿Solo el capítulo 1 va para parcial o el 2 también? No me acuerdo ahora el capítulo 1, ¿de qué texto me estás hablando? Del Nino. De Nino. De Nino, yo después les digo, no me acuerdo ahora, pero no me acuerdo si va un capítulo o un poco más. Creo que es uno solo, en lo que habla de las teorías del derecho, ¿no? Las teorías fundamentales del derecho. Ese libro, yo no sé cómo, se los he dicho 1000 veces, pero lo vuelvo a repetir, es imprescindible, o sea, es imprescindible a lo largo de toda la carrera. Y se van a acordar de mí. O sea, para Santiago Nino es algo increíble, y la claridad que tiene ese libro, y las respuestas que le da a cosas desde las más sencillas hasta las más complejas, la van a encontrar en el libro de Nino, ¿sí? Vieron que además tiene preguntas, es como un manual. Es todo el Primero le voy a 1. dar la palabra a Adrián, que tiene la mano levantada. Bueno, no. O sea, en principio no. Después, bueno, digo, si ustedes siguen leyendo o leen algún texto de Larrauri, que yo no sé si se les puse, podría haber, digamos, en las teorías tridimensionales, pero no, justamente es lo contrario, ¿sí? Chao, Gabriela. No sé quién era que estaba hablando, que quiso hablar, y perdóname, Adrián, no sé si te quedó claro. Yo creo que no, que es todo lo contrario, porque lo que se basa el positivismo es en que la base de todo es la ley, y que el juez es simplemente un aplicador de la ley. Acá te dicen lo contrario, que la aplicación de la ley es lo más importante, o sea, esa decisión que toma en solitario un juez o un jurado, ¿no? Los juicios por jurado, bueno, es lo que vale. ¿Alguien había hablado y yo le dije, está primero Adrián? ¿Alguien había hablado, puede ser? Bueno, Sí, pero era para mencionar los capítulos de Nino nomás. Que era bueno, todo el capítulo entero. Después yo se los aclaro. Yo lo que les pido, por favor, es que se lo bajen en la computadora el libro, y bueno, si tienen la oportunidad de comprarlo, a veces lo encuentran usado, y no es caro, porque es un libro fundamental. Pero bueno, yo después les aclaro todo lo que va para el parcial. Sí, eso le iba a decir, profe, que no se olvide de subir cuando no pueda. Me olvido. Sí, no me olvido, no me olvido, porque ya los de la mañana también me tienen loca con lo mismo, así que
lo que voy a hacer es un documento y después lo subo para los dos grupos, ¿sí? Bueno, chicos, Bueno, muchas gracias. gracias por la Bueno, clase chao. y nos vemos la semana que viene. Gracias, nos vemos. Chao. Chau, chau.